Listo, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por estar conectados. Hoy vamos a hablar sobre el manejo fisionutricional en ajo y en cebolla. Diego, ¿qué tal? ¿Nos puedes compartir tu presentación? Diego, no te escuchamos. No se escucha. A ver, Diego, No te creo que hay escuchamos, problemas. Diego. Creo que tienes problemas con el audio. De repente desconecta los audífonos y vuelve a conectarlos. ¿Me copian ahí? Sí, ahora sí. Ya, creo que es un tema de audífonos. Bueno, pues comenzando con la charla de hoy día que se va a dar de manejo integrado de ajo y cebolla. Quien les habla es el ingeniero Diego Peña, soy el responsable de investigación de la zona sur del Perú para la empresa biotecnológica de agroquímicos CERFI. El índice, quiénes somos, de dónde venimos, nuestra unidad agro, el propósito por el cual tenemos en el mercado agroindustrial y masivo y cómo nos encuentran. Somos una empresa peruana creada en el 78 que comenzamos a comercializar y formular productos para el sector agropecuario. Hoy en día nuestras líneas de negocios se han diversificado en veterinaria, agricultura y sector industrial. Contamos con más de 80 años de experiencia en el mercado nacional e internacional. ¿De dónde venimos? Pues desde el año 1939 se fundó la empresa química suiza. Posterior a eso se funda Cifarma, se funda la empresa CERFI en 1978. En el 2012 el grupo Mulder funda lo que es el grupo QSI para comercializar y distribuir productos agro e industriales en los sectores de minería, construcción y textil. Posterior a eso, CERFI es comprado por QSI, lo que causa la fusión de ambas empresas a lo que venimos siendo actualmente, que es la unidad agroveterinaria CERFI.
La unidad agro comercializamos productos fitosanitarios para la producción de cultivos. Nuestras líneas de productos son de manejo fisionutricional, ecocontrol, plaguicidas biológicos, lo que es una agricultura verde y sostenible, reguladores de crecimiento, plaguicidas y equipos de fumigación para tener un eje completo dentro de lo que es agroindustria y agricultura masiva. Nuestro propósito en el mercado es lograr que nuestros socios productores lleguen con una producción sana, con altos estándares de calidad que les permitan ser competitivos en el mercado. En este caso, estamos presentando para los cultivos de ajo y cebolla. Antes de comenzar la charla, me gustaría, por favor, que vieran un pequeño video de responsabilidad social que nosotros tenemos. De acuerdo, muchas gracias por su paciencia y por ver este video, que es un tema de responsabilidad social para poder mantener los residuos y los envases de plaguicidas en un lugar seguro y un desecho responsable. Pasando a la siguiente diapositiva, me gustaría presentarles lo que es el manejo integrado de cultivo. ¿Qué es esto en realidad? Es una herramienta en la cual consiste en integrar varios tipos de controles. El químico, que es el más conocido a nivel mundial y nacional, el biológico, que lo implementamos poco a poco, la resistencia de las plantas, el cultural, el físico, el etológico y el legal, son complementos. No solo existe en la agricultura el control químico, existen varias herramientas que nos permiten lograr una producción sostenible y una buena producción. ¿Ya? Ahora, para poder integrar correctamente el manejo integrado de cultivos, se hace el cuestionamiento de manejo integrado de cultivos. ¿Por qué? Porque a pesar de tener todas las herramientas necesarias a la mano, tenemos que enfocarlas correctamente. Por eso es que se hacen las siguientes preguntas. ¿Qué aplicar? ¿Cómo aplicar? ¿Dónde aplicar? ¿Quién o cómo debo aplicarlo? ¿Y cuándo debo aplicarlo? Esto se basa a la existencia de plagas y o enfermedades que existen en los cultivos, para no hacer aplicaciones excesivas, o bien para no perder dinero en aplicaciones que podrían reducirse manejándose con otros controles. Pasando a la siguiente diapositiva, la importancia agrícola del ajo. Presento algunas fotos de las variedades del ajo y un cuadro de los cultivares principales en la región nacional, así como características de cada uno de estos cultivares. Lo principal es, como a todos nos interesa, el rendimiento en tonelajes por hectárea, el número de dientes que determina la cantidad y la calidad de productividad, y sobre todo el crecimiento fenológico, o mejor dicho, lo que dura el crecimiento vegetativo, desde que se siembra o se trasplanta hasta que se cosecha, y logramos obtener el producto final y el beneficio económico. Dentro de la producción mundial de ajo, nosotros estamos en un puesto bastante reducido, ya que a pesar de que en los últimos 5 o 10 años hemos venido alcanzando unas metas de producción bastante interesantes, la mayoría de esa producción es de consumo interno y nosotros solo participamos del 0.4% del total mundial de la producción de ajo para exportación. ¿Qué significa esto? Que podríamos mejorar la productividad, mejorar la competitividad y mejorar al final los rendimientos económicos para cada productor y o fondo de exportación. Acá presento un par de cuadros. La producción de ajo fresco nacional y sus principales zonas productoras del año 2000 al año 2009. Como pueden ver al lado izquierdo,
el círculo o el esquema circular, la principal zona productora del 2019 fue Arequipa, seguida de Lima, Cajamarca, Junín y otras zonas. Y acá en el cuadro de producción a lo largo de los años pueden ver cómo en los últimos 10 años se estabilizó la producción y se mantuvo una producción estándar, como ya les mencioné anteriormente. Pasando al tema de la cebolla, ya que no solo en esta charla vamos a hablar de ajo, sino de cebolla, ya que son los dos cultivos de este momento, del año 2005 al 2015, se ha logrado un rendimiento y un área total de crecimiento bastante interesante. Sin embargo, todavía no copamos lo que es la necesidad de exportación, así que tenemos una gran oportunidad en el mercado internacional y nacional, dependiendo de la calidad también de lo que exportemos. Dentro de las variedades de cebolla tenemos los cultivares trasplantados, la amarilla, la dulcinea, la sevillana, Nectún, Camaneja, Pantera Rosada y Sibán. Igualmente, acá se presentan sus datos principales y algunas imágenes. El rendimiento en toneladas por hectárea, su época de siembra, su época de crecimiento fenológico, sin contar el tema de almácigo. Acá pueden observar cada imagen de cada variedad. Ahora pasamos a lo que es las características agronómicas del ajo y la cebolla. Al ser ambos partes de la misma familia de plantas, liliáceas, comparten similares características. Las raíces son adventicias, no tienen mucha profundidad, su ciclo fenológico es de 5 a 6 meses. El mejor tipo de suelo para poder sembrarlas son francos, francoarenosos, en general suelos sueltos. ¿Por qué? Porque necesitan un buen drenaje para poder evitar lo que es el daño por enfermedades fúngicas, hongos. Tienen una interesante tolerancia a sales, sin embargo, la diferencia principal, y dependiendo de cada productor también, es la siembra. El ajo, su distanciamiento entre bulbillos es de 5 a 8 centímetros entre bulbillo o dientes, y de 0.7 a 0.75 metros entre camellones a profundidad de 3 centímetros. Esto, claro, puede variar entre productores que deseen una mayor densidad, una menor densidad, el tipo de suelo, el manejo de fertilización, etc. Varios elementos que pueden hacer variar estos datos. Dentro de las necesidades fisionutricionales, a la izquierda hay un cuadro con las necesidades fisionutricionales del ajo, desde el tratamiento de semilla hasta el llenado de bulbo. ¿Por qué? Lo que nosotros mencionamos dentro de estas necesidades es el uso de un complejo de cobres con aminoácidos y un complejo de micronutrientes para poder despertar a la semilla, o al diente mejor dicho, de su dormancia. ¿Para qué o con qué finalidad? Tener una germinación o un campo parejo en el tema de la producción. El enraizamiento se necesita sí o sí lo que es el ácido fólico y el complejo AATC, así como el zinc complejado con aminoácidos y el fosfito de potasio. ¿Para qué? Para que una vez que la plántula esté emergida y empiece la fase de enraizamiento, tenga el medio necesario, el medio óptimo para poder desarrollar... ¿Aló? ¿Aló, Julissa, me escuchan? Sí, sigue nomás. Ya. Dentro del enraizamiento se requieren estos elementos, ¿para qué? Para que la planta pueda tener un medio óptimo en su desarrollo radicular. ¿Para qué? Para poder pasar correctamente a la siguiente fase fenológica, que es el crecimiento vegetativo. ¿Qué nos interesa del crecimiento vegetativo? Formar una planta vigorosa, formar una planta fuerte, formar una planta que tenga la capacidad de bulbificación y de calidad en el tipo de bulbificación. Para eso nosotros recomendamos complejados de micronutrientes, calcio y micronutrientes quelatizados con EDTA y DTPA,
que son quelatantes sintéticos bastante interesantes y muy efectivos dentro de la agricultura. Ahora, para la bulbificación, o la diferenciación, mejor dicho, nosotros recomendamos fertilizantes a base de anhidrio fosfórico y óxido de potasio. ¿Por qué? Así como complejos de micronutrientes, boro, complejado con aminoácidos. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que la planta haga, uno, la diferenciación, dos, empiece a llenar y tomar cuerpo esa pulverificación. ¿Para qué? Para poder tener en la cabeza del ajo o en la parte, en el órgano de la planta que nosotros vamos a cosechar, tenga un buen peso, un buen calibre, un buen número de dientes y al final una buena producción. Es por eso que pasamos al llenado de bulbo. El boro sirve como un carrier, o mejor dicho, un facilitador de los demás bionutrientes o los demás micro y macronutrientes necesarios para completar la calidad del bulbo. Eso es en el caso de ajo. El caso de cebolla es similar. Sin embargo, en el trasplante y por recomendaciones varias, nosotros os recomendamos el uso de ácidos húmicos, sobre todo a base de leonardita. ¿Por qué? Aunque esto debería usarse a la hora de formar el terreno. ¿Por qué? Porque a la hora de trasplantar, la planta o la plántula va a tener un medio óptimo para crecimiento, tanto radicular como crecimiento vegetativo. Ahora, dentro del desarrollo y similar al ajo, se recomienda un complejamiento de micronutrientes para evitar los diferentes tipos de deficiencias y o deformaciones de la plántula, complejo de nitrógeno más ácido fosfórico más óxido de potasio, así como los microelementos quelatizados. ¿Para qué? Para poder darle un desarrollo vigoroso a la planta. Después continúa el inicio de bulbeo. Similar, nosotros recomendamos ácido fólico, complejo de magnesio, complejo de calcio y micronutrientes para que la planta, uno, tenga el momento óptimo, los nutrientes y micronutrientes disponibles en el momento en que se necesiten en la planta, no antes ni después, en el momento óptimo. En el bulbeo necesitamos el complejo de micronutrientes quelatizados, así como el llenado y la maduración. Dentro del manejo de plagas de las liliáceas, que son el ajo y la cebolla, tenemos 5 plagas principales. El trips, los gusanos cortadores, los ácaros, las moscas minadoras y los nematodos. Explicando uno por uno, el trips es una de las plagas más dañinas y principales para ambos cultivos, ya que son raspadores que dañan las pseudohojas, el pseudotallo y causa pérdida de producción, pérdida de calidad de plantas y en el peor de los casos también le da oportunidad a el crecimiento de fitopatógenos, de enfermedades fúngicas. En el caso de los gusanos, generalmente son comedores de hojas o en el peor de los casos también hay gusanos que son cortadores de plantas tiernas, como pueden evaluar en la foto o como pueden ver en la foto final, abajo en el borde inferior izquierdo, una cabeza de ajo dañada por comedura o alimentación de los gusanos. En el caso de los ácaros, causan deformaciones en las hojas que consisten en enrollamientos y una vez que pasan estos ácaros al bulbo, causan una mielecilla que contribuye a la aparición de enfermedades. El minador de la hoja, bueno, es una de las plagas principales que causa daño en la parénquima de las hojas. ¿Qué es esto? Que enrolla la hoja, destruye su capacidad fotosintética y causa una menor eficiencia en la capacidad de bulbeo o en la capacidad de crecimiento de la planta para poder desarrollar y producirse. Y el nematodo, finalmente, es una de las principales plagas que no podemos ver. Sin embargo, esta plaga
se puede controlar de forma preventiva, ya que una vez que entra en las plántulas o entra en los bulbillos en crecimiento, causa unos daños bastante delicados para la productividad, causa deformaciones en la parte vegetativa que queremos cosechar, que son los bulbos, y causa descarte al final del momento. Dentro del manejo de enfermedades, podemos presentar lo que son la raíz rosada, que causa o adquiere una coloración rosada debido a los picnidios del hongo, de Phoma terrestris. Ahora, ¿qué son picnidios? Son formas asexuales de desarrollo del hongo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se controla correctamente esta enfermedad, lo único que vamos a lograr es que esta enfermedad vuelva a surgir a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente campaña, porque se mantiene en una forma de latencia que si no se controla correctamente y al tener monocultivo en la zona, lo único que vamos a hacer es un daño propio y una menor producción o menor calidad al final por hectáreaje. La roya causa pequeñas heridas o pústulas en forma de una pequeña masa polvorienta amarilla. Los síntomas iniciales son puntuaciones blancas en las hojas y pseudotallos, como pueden evaluar o ver en las fotos desde el lado izquierdo hasta el lado derecho, y se distribuyen normalmente entre las nervaduras. La mancha púrpura causa necrosis generalizada dentro de la planta, puede atacar tanto a las hojas como puede atacar al pseudotallo de la planta, como pueden evaluar u observar en la foto de arriba. El hongo los invade a través del cuello, la coloración de las catáfilas o las hojas afectadas se tornan púrpura. Siguiendo con el manejo de enfermedades, tenemos a Sclerotium cepivorum, más conocido, comúnmente conocido como la pudrición blanca, que es una de las principales enfermedades que afecta tanto al ajo como a la cebolla. Aquí pueden evaluar en la foto desde arriba hasta la foto de en medio el efecto que tiene este hongo. Causa unas vellosidades, una masa blanca dentro del bulbo, dentro de la raíz, que destruye la parte productiva que nosotros cosechamos. Se puede infectar en cualquier momento, desde el trasplante hasta la cosecha. Esto es que es de mucho cuidado que se debe mantener. Y su forma de afectar en el campo es por focos, no es generalizado, como pueden evaluar en la foto final de abajo. Se ve una mancha vacía de hojas, o mejor dicho, de plantas dentro del campo, lo que causa una desuniformidad en la producción. Ahora, tenemos mildew. ¿Qué es el mildew? ¿Qué es lo que causa? Causa una decoloración, una deformación, que se le llama clorosis. Dentro de las hojas, en condiciones húmedas, el mildew presenta un cuerpo, una vellosidad de color púrpura. Sin embargo, en condiciones secas, se presenta como manchas blancas, como pueden evaluar en la foto de la izquierda. Ahora, lo que es mancha gris aparece generalmente en el almacenamiento, un mal cuidado, una mala desinfección a la hora de la cosecha. Causa una pudrición acuosa. ¿Qué es una pudrición acuosa? Al momento que esta enfermedad ataca los dientes, ataca el bulbo, ataca, bueno, a la cebolla y al ajo de manera similar, nosotros vemos el daño en la parte del ajo o de la cebolla como una pudrición gris, pulverulenta, húmeda, blanda, que al final causa la destrucción total y la pérdida total, tanto sea del ajo o de la cebolla. Pasando a la siguiente diapositiva, nosotros conocemos, o bueno, tenemos la pudrición suave bacteriana, que es causada por Erwinia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una pudrición por hongo y una pudrición por bacteria? ¿Cómo se puede manifestar? La pudrición por bacterias tiene una particularidad principal. Desarrolla un olor fétido.
se presenta un olor a azufre muy fuerte. Se puede presentar en la fase de maduración de los bulbos. Se vuelve oscuro, se vuelve una pudrición que causa que todo el bulbo, sea en la cebolla, sea en el ajo, colapse, causando una pérdida total de la producción. Ahora, lo que es la pudrición basal ataca desde el pseudotallo y causa pudrición en las raíces de la planta. Como podemos evaluar en las fotos abajo, ¿qué causa esto? Podemos ver el crecimiento del hongo a través de unas vellosidades o unas pulvorescencias blancas que posteriormente van secando la parte vegetativa que a nosotros nos interesa como productores, pierde turgencia y luego muere, como pueden evaluar en la foto de la izquierda. Ahora, el daño principal de esto es que luego del crecimiento del hongo se causan unas pústulas o unas heridas pequeñas o medianas, dependiendo del tipo y la gravedad del daño, que son de color castaño rojizo o una tonalidad rumbrosa, como podemos observar en la foto de la izquierda. Bueno, y el tema de la antracnosis, aparecen daños o heridas de color marrón con lesiones necróticas, hendidas y blandas. Pasando a la diapositiva final, agradezco su tiempo dentro de la charla y cedo la palabra, por favor, a la señorita Yulisa Temoche para que dé paso al siguiente expositor. Gracias. Muchas gracias, Diego. Ahora damos paso a César Sánchez. César es supervisor de la zona sur grande de CERFI. César, por favor, compártenos tu presentación. Buenas tardes a todos los participantes. Yo soy César Sánchez, como lo mencionó mi colega Yulisa, soy el responsable del desarrollo de los productos de la línea CERFI en esta parte del Perú, los departamentos que corresponden a Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Madre de Dios. Quiero empezar por agradecerles infinitamente por su tiempo que nos regalan al brindarnos su compañía en esta pequeña presentación o en este pequeño aporte que tenemos para ustedes. Continuando y complementando con lo dicho por nuestro colega Diego, solamente me toca a mí puntualizar algunos de los productos que tenemos nosotros en la cartera de CERFI. Y queremos empezar con esta pequeña frase que dice: ¿es posible incrementar los rendimientos? Nosotros les queremos responder que sí. Y les pasamos a mostrar una pequeña guía de cómo podemos conseguirlo. Como lo mencionó Diego, el cultivo de la cebolla es un cultivo bianual que podemos dividir en dos partes. La primera parte, que es la parte vegetativa, de la que nos vamos a ocupar ahora, y una parte reproductiva, que la podremos ver en un futuro. Empezamos por la instalación salmácigos propiamente hechos para el cultivo de la cebolla, y empezamos por un aspecto fundamental, que es el suelo. Y nosotros empezamos con nuestro primer aporte en este aspecto, con un producto que se llama Ecotron, que es un ácido húmico. ¿Qué pretendemos nosotros al aplicar Ecotron? Queremos brindarle a la futura planta mejores condiciones de desarrollo radicular. Ecotron es un producto que mejora la aireación del suelo, mejora la fertilidad del suelo y también nos ayuda a disminuir los efectos perjudiciales de la salinidad.
los cultivos agrícolas en el país. Es muy difícil hablar en el presente un suelo que esté libre de sales. Por lo general, la mayoría de suelos agrícolas presentan este problema con mayor o menor grado, afectando de manera significativa a los cultivos. Nosotros queremos brindarle a la futura planta mejores condiciones de desarrollo. Esto va a redundar en mejor exploración del suelo, y cuando una planta explora mejor el suelo, repercute en su desarrollo aéreo con mayor tamaño, mejor vigor, porque estaba una planta mejor nutrida, ¿no? Una vez que tenemos nuestra germinación de manera uniforme, nuestro primer tratamiento para favorecer el desarrollo es un producto protohormonal que se llama Agrostemin, que venimos comercializando nosotros durante muchos años en el país con éxitos realmente garantizados. Nos acompañamos o nos soportamos un poco con una monofoliada a base de fósforo para proveer a esa planta el elemento fundamental de manera inmediata para que pueda desarrollarse de manera oportuna y esquivar muchas veces factores adversos en el medio ambiente. Y como último, un producto que se llama Oligomix, que es un suplemento de microelementos. Nuestros suelos agrícolas vienen siendo explotados durante muchos años, y por lo general la costumbre o la conducta de la mayoría de agricultores solamente estamos devolviendo al suelo los elementos mayores. Cada vez estamos ampliando el uso de elementos secundarios, y algunos ya también trabajamos de manera directa al suelo con algunos oligoelementos o microelementos, pero todavía resulta insuficiente. Por lo tanto, se hace importante aplicar este tipo de productos para favorecer el desarrollo normal de una planta. La etapa final de los almácigos previos a la saca o al arranque para el futuro trasplante, nosotros necesitamos darle a nuestra planta el vigor necesario, y el vigor necesario en este caso lo otorga este producto que se llama Stimplex. Con esto estamos asegurando que las plántulas que estamos llevando al campo definitivo nos van a garantizar un porcentaje altísimo de prendimiento y de desarrollo. Una vez que estamos en campo definitivo, ocurre la primera situación de estrés. Nuestras plántulas que estaban cómodamente desarrollándose en nuestros almácigos se ven sometidos al arranque de su estado natural para ser llevados y transportados a otro campo. Esa situación de estrés va a repercutir en un desmero de desarrollo de la planta, por lo que le va a tomar un poquito más de tiempo y mayor gasto de energía en readaptarse a ese nuevo ambiente. Para favorecer ese efecto, nosotros trabajamos con un producto que la mayoría de nuestros agricultores lo conocen, que se llama Encipron. Nos apoyamos nuevamente con nuestro abono foliar a base de fósforo para favorecer el enraizamiento. Recuerden ustedes que al momento de arrancar, un alto porcentaje de raíces se arrancan del suelo, y esas raíces se tienen que recuperar en el menor tiempo posible para asegurar un desarrollo óptimo de la planta. Nuevamente nos acompañamos con Oligomix. Seguidamente, cuando la planta se ha establecido y ya logramos tener las nuevas hojas, volvemos a darle una ayuda a nuestro cultivo con este producto que se llama Agrostemin. Agrostemin es un producto protohormonal que tiene la particularidad de favorecer el desarrollo vegetativo de la planta.
Lo acompañamos con este producto que se llama Promet-Zinc, porque recordemos que el elemento zinc es el elemento fundamental para que la planta forme una hormona natural que se llama auxinas, que son las responsables del crecimiento vegetativo de la planta. Al combinar Agrostemin con Promet-Zinc, nosotros le estamos dando un incentivo adicional a que la planta desarrolle de manera natural un desarrollo vegetativo óptimo. Y nos apoyamos de todas maneras con nuestro Oligomix y un producto que se llama Quimifol Nextra, que es un aporte de nitrógeno para favorecer de manera inmediata los requerimientos de nitrógeno que pueda necesitar la planta. Cuando nuestro cultivo está dejando la fase vegetativa y va a empezar a almacenar sus órganos de reserva, en este caso la formación del bulbo, nosotros necesitamos inducir la formación del bulbo y para eso aplicamos otro producto protohormonal que se llama Stimplex, que tiene un efecto importantísimo en la inducción y en la formación de citoquininas. Lo acompañamos con nuestro producto Promet Boro, y aquí nuevamente hacerles recordar que el boro es el elemento fundamental para que la planta forme la hormona naturalmente, que se llaman citoquininas, es decir, para que la planta sintetice la citoquinina de manera normal, necesita de manera inmediata el producto boro. Entonces, nuestra mezcla de Stimplex más Promet Boro nos garantiza un suministro ideal y balanceado de citoquininas que van a hacer que la planta empiece a desarrollar el órgano que nosotros estamos trabajando o que tanto necesitamos en el cultivo de la cebolla. Cuando tenemos formado los bulbos, necesitamos obtener que ese bulbo tenga un tamaño ideal y aceptado del mercado. En este caso, nosotros volvemos a trabajar con nuestro producto protohormonal que se llama Agrostemin para favorecer básicamente que el bulbo tenga la mayor cantidad de materia seca. Lo acompañamos con nuestro producto, el Quimifol WK300, que es a base de potasio, para aumentar la cantidad de azúcares y de reservas. Y últimamente, y a partir, bueno, de estos últimos años con la fusión que hemos tenido con Cerfi, estamos rescatando un producto muy importante que se llama Poliswit, que es un producto a base de azúcares que en mezcla con Quimifol WK300 logra un desarrollo y un peso de frutos y de tubérculos y de bulbos de manera significativa. Esta aplicación nosotros podemos repetirla o hacerla 2 veces dependiendo de nuestro estado vegetativo o de cuánto necesitemos nosotros ganar la maduración en nuestro cultivo. Con respecto a las plagas y a las enfermedades, una de las más importantes en esta parte, al menos, es fusario, raíz rosada y un complejo adicional que podríamos incluir, rhizoctoniasis, etc. Nosotros estamos trabajando con un producto que se llama Promet Q y otro producto que se llama Botricin. El mildiu también es una enfermedad bastante importante que causa un gran porcentaje de pérdidas. Nosotros trabajamos con una rotación de dos paquetes de productos. Voy a empezar por mencionar ATAC y verán que estoy acompañando con un producto que se llama Calex. El ATAC es un producto químico a base de simoxanil más mancozeb que tiene un efecto de choque o que tiene un efecto knockdown, es decir, tiene un efecto de control casi inmediato. Y nosotros solemos acompañar con Calex, que es un producto a base de fosfito de potasio, que es nuestro potencializador de defensas naturales de la planta. Entonces, noten ustedes que estamos trabajando y atacando la enfermedad en dos frentes. Estamos dando un producto químico
y a la vez estamos potencializando en la planta sus defensas naturales. Esto nos va a garantizar un buen efecto de control. Y el segundo producto en la rotación es Amalfi. Amalfi es un producto a base de Nalaxil más Mancozeb y también lo acompañamos con Calex por las razones que ya les expuse. Aquí quisiera yo explicarles un poquito por qué primero mencioné ATAC y por qué después menciono Amalfi. Como les dije, ATAC es un producto que tiene un efecto inmediato de control, tiene un efecto de choque más rápido. Amalfi es un producto que tiene un efecto de control un poquito más prolongado, es decir, se demora un poco más, pero la gran ventaja que tenemos con Amalfi es que su poder residual es sumamente importante. Entonces, si yo encuentro un campo con los primeros indicios de ataque de mildiu, nosotros empezamos el programa de control con ATAC y a la semana hacemos una aplicación de Amalfi. Con eso estoy garantizando control inmediato y le estoy dando a mi planta un poder residual libre de enfermedad prolongado. Cuando hacemos la aplicación de manera preventiva, es decir, mi cultivo no presenta ningún síntoma de daño, de enfermedad, pero por las condiciones climáticas me pueden indicar que la enfermedad se va a presentar, ahí podemos empezar de manera preventiva con Amalfi y Calex, y de esta manera el ataque de la enfermedad se va a prolongar mucho más. Quise hacerles esta mención porque en el campo muchas veces nos hemos encontrado con experiencias o con agricultores que me decían, ingeniero, yo apliqué Amalfi y no me controló. No es que no haya controlado, sino que su efecto es un poco más lento. Entonces, para dejar un poco claro, cuando ya tenemos ataque inicial, empezamos con ATAC y rotamos con Amalfi. Pero si quiero trabajar de manera preventiva y mi campo se encuentra limpio, yo puedo empezar con Amalfi. El problema de botritis lo atacamos con un producto que se llama Botricin, lo mencioné poco más adelante para problemas radiculares. Botricin es una carbendazina y nótese que aquí yo siempre recomiendo con un producto que se llama Promet Calcio. Promet Calcio es un elemento que participa fundamentalmente en la pared celular de los cultivos. ¿Y por qué mezclo? Nuevamente estamos atacando a la enfermedad con los dos frentes. Estamos atacando a la enfermedad con el producto químico y le estamos dando a la planta el elemento fundamental para que fortalezca sus tejidos de tal manera que la entrada, no solamente del hongo botritis, sino de cualquier otro hongo, sea mucho más difícil. Una planta que tiene suministros importantes de calcio durante todo su periodo es una planta que va a sobrellevar de manera mucho más óptima cualquier ataque, no solamente de enfermedades, sino muchas veces de insectos. Para el problema del ternario tenemos nuevamente Promet Q, es un sulfato de cobre pentahidratado, y tenemos un producto que se llama Afungil, que es del grupo de los triazoles. Igual, si tengo alternaria cualquiera de estos productos, yo podría mezclarlo con Promet Calcio o podría mezclarlo con Calex. En el primer caso, calcio para favorecer la pared celular de las plantas, o un fosfito de potasio para fortalecer y aumentar las defensas naturales del cultivo. Uno de las plagas importantes en la cebolla es el trips. Nosotros tenemos un producto a base de tiociclán, hidrógeno oxalato, que se llama Evisec. También estamos trabajando otros ingredientes cuyo registro para el cultivo están en camino, pero lo podríamos mencionar como ortiquín, podríamos mencionar afli, que están dentro de nuestra cartera, pero que están en camino a su registro para el cultivo. Tenemos comedores de hojas, que también estamos con productos básicamente de contacto como las permetrinas o el ortiquín que les mencioné, o las hipermetrinas como el afli. También tenemos una plaga importante que no la quiero dejar pasar, que son los nematodos.
Nosotros en nuestra cartera, lamentablemente, no disponemos de un producto químico para el control de nematodos, pero estamos haciendo trabajos importantes con un paquete de productos que se llama Recupera tu Suelo, que es básicamente de productos biotecnológicos para el control no solamente de nematodos, sino también de hongos que afectan las raíces de las plantas. Eso es cuanto yo podría compartirles en esta tarde. Esperaría algunos comentarios o preguntas al final durante el chat, y con esto yo daría pase a mi compañero Carlos, ¿no? Gracias, César. Sí, así como comentas, por favor, cualquier pregunta que tengan pueden escribirla vía el chat aquí en la plataforma de Zoom, y a través de Facebook también en los comentarios pueden dejar sus preguntas y al final las resolvemos. Ahora damos pase al ingeniero Carlos Illesca. Él es representante comercial de Junín Pasco Huancavelica. Carlos, adelante. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan, Yulisa. Sí, perfecto. Ya, bueno. ¿Puedes poner, por favor, tu presentación como presentación? Sí, estoy en eso. Bueno, me ubico en la ciudad de Tarma ahorita y en el hotel donde estoy no hay fluido eléctrico. Si se corta, por favor, voy a disculpar. Voy a hacerlo lo más rápido que pueda. Bueno, continuando con la... Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, Carlos, sigue. Ya, bueno, en esta oportunidad me tocó hablar con respecto a lo que es el manejo fisionutricional en el cultivo de ajo. La zona en sí, Junín, o el Valle del Mantaro y la zona que me compete, la siembra de ajos ha crecido bastante y las experiencias que les voy a brindar ahora son netamente de la zona. Empezaremos con, bueno, tratamiento de semilla. En cuestión de tratamiento de semilla, muy al margen tal vez de poder tener una buena selección de la semilla, netamente dicha, el ajo, los dientes, se debe tener en cuenta el tamaño, la forma, pero junto a ello, en la zona lo que usualmente se hace es desinfectar la semilla antes de la siembra. ¿Cómo lo hacen? Utilizando agrostemín a medio litro por cilindro y Promet-Q también a 750 ml por cilindro. ¿Con qué finalidad? Generalmente el ajo tiene fuerte problema de hongos y nematodos. A esto también a la mezcla le adicionan un nematicida, puede ser químico, y lo sumergen en un cilindro. Al sumergirlo, lo dejan por 5 minutos más o menos, o algunos lo dejan toda una noche, y una vez realizada la actividad, lo tienen bajo la sombra en un lugar aparente, para que se pueda orear, y luego de eso, al día siguiente o a la semana, dependiendo de la disponibilidad del terreno, se puede hacer la instalación. El objetivo de usar agrostemín y Promet-Q en esta etapa es romper la dormancia del ajo, incentivar que los dientes emerjan con mayor facilidad, ya que el ajo se entierra a una determinada profundidad. Y con el Promet-Q lo que se quiere es buscar la parte sanitaria, ¿no? Control de hongos y bacterias que posiblemente puedan venir con la semilla. Luego de eso, pues ya una vez instalado el ajo en el campo, lo que se busca es obtener una buena cabellera radicular. Para ello nosotros ofrecemos un paquete a base de Encipron, Promet Zinc y el Calex. Encipron, ¿por qué en esta etapa? Generalmente en las primeras etapas la mayoría de agricultores utilizan herbicidas. Y este uso de herbicidas solos o en mezclas hace que el cultivo se vea afectado. Generalmente les da un pequeño estrés en este momento y para eso recomendamos Encipron. Como Encipron es un complejo de aminoácidos cargado con carbono, nitrógeno, ácido fólico, hace que el cultivo recupere
de este estrés y me induzca enraizamiento en el cultivo. Acompañado de eso, le podemos aplicar el Promet Zinc a medio litro por cilindro. Como ya explicaron, ayuda a la formación de auxinas. Y las auxinas son muy importantes en esta etapa, netamente para la formación radicular. Adicionamos también Kalex con el objetivo de hacer que esta planta me sea más, se muestre con una buena sanidad de cultivo, ya que el Kalex induce defensas naturales, además de aportar también fósforo y potasio, que en esta etapa es muy indispensable para el cultivo. Luego de esta etapa de enraizamiento, nosotros recomendamos para un buen desarrollo del follaje o área foliar, nuestros productos nuevamente Agrostemin, Promet Calcio y Oligomix. Esta mezcla me va a permitir obtener un buen desarrollo foliar. ¿Para qué? Para que la planta tenga una buena actividad fotosintética. Al haber una buena actividad fotosintética, la planta de ajos se va a ir preparando para un bulbeo posterior. Las hojas son, como todos sabemos, el lugar donde la planta acumula reservas. Y para ello, pues utilizamos, como les digo, el Agrostemin, que se aplica medio litro por cilindro, Promet Calcio, podemos aplicar 1 litro por cilindro, Oligomix, que son microelementos quelatizados, a 100 gramos por cilindro. Promet Calcio importante en esta etapa también, ¿para qué? Para fortalecer al cultivo de cualquier periodo o que pueda ocasionar estrés al cultivo. Su alta dosis de aminoácidos que contiene el Promet Calcio, en combinación con el Agrostemin, que contiene las 3 hormonas esenciales a manera de protohormonas, hace que el cultivo tenga un buen desarrollo. Luego de esta etapa, pues, entramos a la etapa de bulbificación, y es la etapa en la cual la mayoría debería prestar un poco más de importancia. ¿Por qué? El signo visual que podemos ver en el ajos, cuando ya empieza, digamos, a formar el bulbo, es que empieza a engrosar el cuello o el pseudotallo. Cuando se empieza a engrosar, ya me está indicando que el ajos está entrando a la etapa de bulbificación. Y esa etapa de bulbificación es importante porque eso va a determinar la futura cosecha. Y para ello nosotros recomendamos Stimplex, Quimifol PK990 y Promet Boro. Esta mezcla me va a ayudar a que esta etapa de bulbificación se maximice y obtenga en el cultivo lo que nosotros queremos. Tener buen desarrollo de cabeza, buen desarrollo de dientes. Dosis a aplicar, Stimplex medio litro por cilindro, Quimifol PK990, 1 kilo por cilindro, y el Promet Boro a 200 o 300 ml por cilindro. Una vez completada esta etapa de bulbificación, nosotros llegamos ya a la etapa de llenado, en el cual nosotros ya queremos que el ajos desarrolle muy bien, tenga buen peso, tamaño, que es lo importante, y lo más indispensable, el color. Para obtener esto, trabajamos nuevamente el Promet Boro, el Polisuit y el Quimifol WK300. Promet Boro, sí, en esta etapa le mandamos, o le subimos un poco más la dosis, le aplicamos medio litro, hasta 1 litro se puede trabajar, dependiendo de la etapa, si se va a trabajar 1 o 2 llenados en el ajos. Polisuit sí se trabaja a 2 kilos por cilindro para poder mejorar el color, la coloración del producto final. Y el WK300 podemos trabajar de 1 hasta 3 litros por cilindro. Esto va a depender de una evaluación que se puede hacer en campo, y para ello nosotros contamos a nivel nacional con representantes y gestores técnicos que pueden asesorarlos. En cuestión control sanitario, es algo similar a lo que ocurre con cebolla, pero entre los problemas principales en ajos tenemos a la esclerotinia, que es la pudrición blanca, que hace que los campos, una vez infestados, si no logramos tener un buen control, puede arrasar con el campo entero. Ha habido casos en los cuales la gente o los agricultores no tuvieron su control adecuado y tuvieron pérdidas económicas porque casi la mayoría o todo el lote se perdió. Características: las plantas empiezan a marchitar, aparecen lanas blancas y unos pequeños corpúsculos negros que son la parte del hongo, los esclerotes en sí, para que este hongo se mantenga
vivo, latente en el suelo y sea un medio de contaminación. Para ello nosotros tenemos un producto que es el ProMedQ, que es un proteinato de cobre, que me va a controlar este problema, pero a una dosis de 750 ml por cilindro. Adicional a ello podemos también trabajar el Phyton, que también se puede trabajar a medio litro por cilindro, y si el problema fuese muy fuerte o persistente, se pueden hacer combinaciones. Podemos trabajar ProMedQ con pentacloro que tenemos nosotros, ProMedQ con Votricin, puede ser el Phyton también con Votricin o pentacloro, con el Kipon, que es un hiprodione, en mezclas en función a la evaluación y en función a cómo está el problema de la enfermedad en el campo. También presenta Fusarium, el cual hace que, pues, también baje la calidad del producto, y también si es que no se controla a tiempo, el problema es muy agresivo y puede también desaparecer los campos. Igual también podemos trabajar ProMedQ o el Phyton, y si es que es agresivo, como les comentaba, también se pueden hacer mezclas de los productos. Para cuestión de mildew, que también es fuerte en cuestión del cultivo de ajos, nosotros podemos recomendarles el uso de Promes. Promes es un propamocar que permite un buen control de este problema, del género de la Peronospora, y se puede hacer aplicaciones también solas o en mezclas dependiendo de la intensidad del daño. Pero con aplicaciones preventivas o acompañándolo, como explicó el ingeniero César, aplicando junto con Promed Calcio, tal vez con Cales en estas etapas, el resultado o el control es mucho más eficiente. También presenta el problema de roya. Pero el problema de roya muchas veces se presenta netamente porque la planta o el cultivo entra en una etapa de estrés. El detalle del ajos es evitar que la planta entre en estrés. Una vez que la planta entra en estrés, no solo roya, cualquier problema de enfermedades o plagas puede afectar el cultivo. Otro detalle, que cuando hacen las aplicaciones para control de roya, generalmente utilizamos productos de sistemia, de una sola sistemia, ¿no? Que son acropetales, o sea que solamente suben y no bajan. El detalle está en que muchas veces las aplicaciones las hacen en la parte del tercio medio para arriba, o la mitad para arriba, pero se olvidan del tercio medio bajo, y en el tercio medio bajo es donde generalmente las pústulas se quedan, y los campos siguen contaminándose porque ha habido un mal control o una mala aplicación. En esta etapa nosotros podemos recomendar productos como el Evito-T, que es una mezcla de un fluoxostrobin con tebuconazol, que no ocasiona estrés, se trabaja de 250 hasta medio litro dependiendo de la infestación de roya. Podemos trabajar a fungil, de manera preventiva podemos trabajar el Champion, y así una serie de productos que podemos acompañar en esta etapa para que el problema de roya no se incremente. El problema de roya es fuerte. Si es que llega a contaminar un campo, igual, tiene una agresividad tan alta que se multiplica rápido, y al tener el problema de roya en el campo, se incrementan los costos de producción porque los productos que se utilizan para control de roya son caros. Así es que deberíamos evitar ese detalle, y si es que hubiera la presencia, como les indico, fumigar bien. Fumigar desde el cuello hasta lo que se pueda. En cuestión de otras enfermedades que se presentan en ajos, tenemos a la punta blanca, que es Staphylium, y también, bueno, la mancha púrpura, que es la alternaria, ¿no? También igual se puede controlar con el Evito-T, con el Afungil, de manera preventiva el Champion. Me olvidaba, para cuestión de mildew también podemos utilizar el Dimetlor. El Dimetlor es una mezcla de dimetomorf con clorotadonil, que también podemos aplicarlo para este problema de Staphylium y también de alternaria o de mancha púrpura en el ajos. También presenta, pues, el problema fuerte en cuestión de plaga, el trips. Como ya mencionaron, el trips ocasiona raspados, y muchas veces este problema del trips se presenta en épocas secas, cuando no hay mucha humedad, y es donde, por su ciclo corto de vida, el trips hace que se incremente rápido la población. Es vector de virus. Al hacer el raspado en las hojas, el trips lo que ocasiona es, pues, que la planta también se debilite, y es un vector para que pueda ingresar alternaria o pueda ingresar roya. Un buen control con un buen producto siliconado, acompañado tal vez de un Evisec
o de un Zukil que tenemos nosotros, o de un Raptor, puede tener un buen control para el problema de trips. Y en cuestión de nemátodos, como mencionaron, también el problema es fuerte si es que no lo controlamos bien. Vemos los síntomas con las hojas tipo serpentina dobladas, nos indica que hay presencia de nemátodo, y en condiciones ya agresivas se presenta pues la deformación o escoba de brujas que llamamos nosotros. Para ello también, pues ya acá en la zona estamos haciendo trabajos con el programa Recupera tu Suelo. Tal vez en otra oportunidad que tengamos yo les muestre los resultados, y hasta el momento hemos visto que está teniendo buen resultado, no solo para el control de nemátodos, sino también para el control de problemas de hongos en suelo. Y bueno, como les mencionaba, a nivel nacional contamos con la fuerza técnica y todos los representantes. Cualquier consulta la pueden hacer para poder ir a evaluar el campo y darles una recomendación adecuada. Les agradezco por el tiempo. Si hubiera preguntas, estamos dispuestos a absolverlas. Muchas gracias, Carlos. Sí, a ver, acá tenemos algunas preguntas que nos han ido dejando en el chat. Se las voy a leer para que las podamos responder. Por acá nos preguntan, ¿por qué en un mismo lote no se puede sembrar ajo por más de un ciclo? Y si de repente Diego nos puede ayudar con esto. Por supuesto, Yulisa. No es que no se pueda sembrar en un mismo ciclo el ajo, en el mismo lote. Lo que pasa es que de campaña a campaña, el mal manejo de los residuos al finalizar la campaña es lo que permite la sobrevivencia o la supervivencia del hongo en el campo, en forma de formas de conservación, que las denominamos esclerosios. La mejor forma de mantener un campo en monocultivo, en continua producción año a año, que es lo que queremos todos, es lo que quieren los productores, es un manejo estrictamente preventivo. Si ya sabemos que tenemos la enfermedad en el campo, lo mejor es prevenir antes de ver los daños en la planta, en el fruto, lo cual es una merma para nuestra productividad. Hay muchas herramientas con las cuales podemos manejar esto, que yo le doy pase a mis compañeros César Sánchez y Carlos Yesca para que puedan mencionárselas en las zonas de producción. No sé si esté bien contestada la pregunta, Yulisa. Gracias. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Diego. A ver, por aquí hay una pregunta más que me parece que le hicieron cuando estaba César exponiendo. Aquí preguntan, César, si se puede utilizar en vez de Promet-Q, Phyton. ¿Qué nos comenta? A ver, la respuesta es sí y absolutamente sí. Phyton y Promet-Q son los dos productos que tienen el porcentaje más alto de control contra las enfermedades versus cualquier otro sulfato de cobre del mercado. El hecho es que yo lo haya puesto en la presentación es indistinta. Pude haber puesto Promet-Q como pude haber puesto Phyton. Son exactamente iguales y tienen altísimo porcentaje de control. De acuerdo, sí. Además, si no me equivoco, nos encontramos registrando también en ese cultivo. Muy bien, acá tenemos una pregunta más. Nos preguntan, ¿cuál es la aplicación para Roya? Esta es una pregunta de tu exposición, Carlos. Me parece que comentaste al final un producto que podíamos utilizar en Roya. Están preguntando qué tipo de aplicación. Sí, Yulisa. Para el control del rollo, de todos modos, siempre hay que tener en cuenta, bueno, todo problema que presente el cultivo, hay que trabajarlo de manera preventiva. De manera preventiva podemos trabajarlo a manera de nutrir bien a la planta, sea con Calex, sea con Promet Calcio. O en todo caso podemos trabajar, por ejemplo, el Champion, que es un buen protectante. Podemos trabajar el Afunkil, que ya es un curativo, pero digamos de estados iniciales. Se puede trabajar el Afunkil a una dosis de 250-300. Y en cuestiones ya más agresivas podemos trabajar el Levito T,
de 300 hasta 500 ml por cilindro. Pero como le digo, dependiendo de la evaluación, dependiendo de la intensidad del problema, y lo primordial, cualquier aplicación que se pueda hacer, se tiene que hacer bien. En cuestión de arroyo, como les indiqué, tienen que mojar bien la planta, desde un inicio hasta un final, porque normalmente por experiencia que tengo en campo, veo que las aplicaciones solamente las hacen en la parte superficial y no lo ubican a nivel de cuello de planta. Y es en el cuello de planta donde el hongo, o en este caso la roya, todavía persiste. Eso sería, Yulisa. De acuerdo. Genial. Y bueno, viendo acá en nuestro Facebook Live, hay una pregunta de Máximo Saldaña. De repente Diego nos puede ayudar. Acá preguntan qué variedad de ajo es la más requerida en el mercado. No soy un especialista en la producción nacional de ajo, eso me gustaría dejarlo en claro, pero la que más se usa, si no me equivoco, es la blanquecina morada. Es la más común y la de mayor consumo interno nacional. De acuerdo. Listo, Diego, gracias. Tenemos una pregunta más por acá. ¿La dureza del agua influye en la aplicación de los cobres? Yulisa. Sí, ¿me escuchaste? Yulisa, te habla Carlos. Carlos, hola, ¿qué tal? Ya, mira, espero que hayan estado presentes en la charla de ayer de Phyton, donde explicaban que sí, la dureza del agua es muy indispensable mejorarla, controlarla, porque los cobres, caso Phyton, caso Promet-Q, requieren que el agua sea acidificada, ¿no? Para que tenga un mejor efecto, un mejor resultado. Y para ello podemos utilizar los productos que tenemos, el pH Master o el BB5, a una proporción de 200 o 250 ml por cilindro. Y por experiencia propia, sí se tiene que acidificar el agua, porque ha habido casos en los cuales han aplicado bien Promet-Q, o en todo caso Phyton solo, versus productos que han sido tratados como acidificante. Ha habido diferencia de control. En algunos casos ha habido pues personas que no, por desconocimiento, trabajaron solos y no tenían un control eficiente, ¿no? Pero se les visitó, se les hizo las recomendaciones, se acidificó el agua y el control fue mucho mejor, fue mucho más contundente el control. Sí hay que acidificar el agua. Perfecto, excelente. Acá tenemos una pregunta más de Benjamín. Nos pregunta, ¿qué tiempo puede aplicar Amalfi después de haber aplicado ATAC? A ver, eso le respondo yo. No solamente para el cultivo de cebolla, sino para muchos cultivos. Eso va a depender bastante de la situación climática o de las condiciones que favorecen que se presente el patógeno. Cuando un campo ya empezó con los primeros ataques, nosotros hacemos ATAC y a los 7 días, máximo 10 días, aplicamos Amalfi. Cuando empezamos con un campo como preventivo, nosotros hemos tenido experiencias de desde 14 días hasta 21 días sin tener los primeros síntomas de ataque del patógeno. Como le repito, va a depender bastante de la presión climática que favorece el desarrollo del patógeno. Perfecto, gracias César. A ver, acá tenemos una pregunta más. ¿Cuál debería ser el pH recomendado para las aplicaciones? Yulisa, bueno, generalmente el rango óptimo para aplicaciones de plaguicidas, herbicidas, oscilan de 3 a 5, ¿no? Herbicidas es un poco más. El óptimo sería trabajarlo en 5 o 6 para que tengas un buen resultado en las aplicaciones. Adicional a eso, tengan en cuenta que cebolla, ajos tienen la cutícula cerosa.
Eso me indica que tengo que utilizar un buen adherente o acompañarle un siliconado para que tengan un buen resultado. Pero teniendo en cuenta que tanto Phyton o Promet Q no se debe mezclar con siliconados porque puede causar intoxicación. Ujú. Correcto, correcto. Gracias, Carlos. Tenemos una pregunta más de Héctor Tejada. ¿Cuánto tiempo se debe esperar entre la cosecha y la nueva siembra de la semilla? Diego, a ver, ¿nos apoyas con esta pregunta? Sí, por supuesto, Yulisa. Bueno, gracias por el pase. La pregunta está enfocada probablemente en cuánto tiempo debo dejar el campo limpio para poder minimizar el daño de plagas o enfermedades que han quedado de una campaña a otra. Probablemente esa sea la pregunta. La respuesta del tiempo que tengas que esperar es lo que tú te demores en trabajar la tierra para la siguiente campaña. Y sumado a esto, tienes que tener en cuenta tus manejos preventivos. Si en un mes X acabaste la campaña, cosechaste y quieres seguir sembrando porque el precio es bueno, porque la productividad es buena, porque se dan los factores socioeconómicos para que puedas seguir ganando, pero te da miedo el hecho de que te afecte las plagas, las enfermedades en la segunda campaña, pues lo que tienes que hacer es un manejo preventivo, tanto de plagas y enfermedades, con las herramientas correctas y en su debido momento. ¿Para qué? Para que cuando tú tengas la segunda campaña, esa plántula, ese elemento trasplantado, no tenga ningún factor adverso para su crecimiento normal, sea plaga o enfermedad. Esa sería la respuesta. Perfecto, Diego, gracias. Tenemos acá una pregunta más. Carlos, me parece que es para complementar la pregunta anterior. ¿Qué tipo de adherente no siliconado recomendamos para la mezcla de Promet Q o de Phyton? ¿Qué les puedes recomendar? Bueno, por experiencia con el pH Master o BB5 no he tenido problemas, pero adicional a eso se puede trabajar pues con los comunes en el mercado, los alquiles, puede ser los alcoholes polivinílicos, que son una buena opción para que tengan una buena cobertura en el cultivo. Ahora, si por ejemplo tuviesen fuerte incidencia de trips, lo ideal sería trabajar tal vez con aceite vegetal para que tenga mejor control y también buena cobertura. Como les repito, sería interesante que se comuniquen con los representantes de la zona, evaluando los campos in situ, podemos darles una mejor solución al problema que tengan. Perfecto. Complementando un poco la respuesta de Carlos. Para el caso de Phyton, algunos trabajos realizados por acá, el mejor efecto de control lo hemos obtenido con BB5 en comparación con otros acidificantes del mercado. Perfecto, César, gracias. Listo, tenemos una pregunta más, ya para finalizar. Nos preguntan, ¿cuál es la densidad de siembra recomendada para el cultivo de ajo en riego por goteo? Bueno, en mi caso, acá en la zona, generalmente el ajo se siembra en melgas, no tenemos sistema de riego, no manejamos sistema de riego porque casi todo es por gravedad y por lluvias, y generalmente se utiliza un promedio de 2 toneladas de semilla por hectárea. Y no sé si en Arequipa tendrán este manejo por goteo, no sé si nos puede ayudar César. Nosotros por acá estamos en promedio 500 kilos, 1.500 kilos hectárea, te iba a decir 500 kilos topo.
dependiendo el tamaño del diente, dependiendo un poco la distancia, las camas, eso. Un promedio general estamos en 1.500 kilos hectárea. Perfecto. Listo, chicos. Me parece que esa era la última pregunta que tenemos. Quiero agradecerles, Diego, Carlos, César, muchas gracias por sus exposiciones tan buenas. Recordarles a la audiencia que hemos compartido en el chat de Zoom y también a través de los comentarios de Facebook Live un link para que puedan registrarse y puedan recibir un certificado de participación de esta charla. Esta ha sido nuestra segunda charla de Juntos en el Campo. Hoy día hemos hablado sobre el manejo fisionutricional en ajo y en cebolla. Si tuvieran alguna duda adicional, nos pueden escribir por redes sociales, nos pueden mandar un correo al mail contacto@cerfi.biz, que nosotros vamos a estar respondiéndoles con mucho gusto. Y pueden encontrar también la relación de nuestros representantes comerciales en nuestra página web y en Facebook para que puedan contactar al representante de su zona si tienen alguna duda en específico. Muchas gracias y buenas tardes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Igualmente, muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias con todos y cuídense mucho.